Ahí tenemos, ahí nos está diciendo Vicky, a nuestra comunicación telefónica. Hoy tenemos una editorial muy especial porque vamos a tener la editorial por intermedio del teléfono a Así través es. de Calet Olivia con nuestro compañero Nico Gutiérrez. Buen día, Nico. Hola, Mari, Gaby, ¿cómo andan? Buen día para Buen ustedes, Muy día. para todos los bien. que están escuchando. ¿Todo bien? Primero, Bien, todo bien. Qué bien, todo bueno. tranqui, un poco frío, me Helado, ¿no? imagino que no debe ser como allá, Mm, pero bueno, acá también sufrimos, estamos en la Patagonia de la misma forma, así que obvio. sigue siendo una zona un poco complicada para vivir en esta época del año. Y más este año se vino bastante G del invierno, ¿no? La Sí, verdad así que sí. es. Hasta el clima nos pegó, che. Bueno, Nico, sí. No nos hace ni sopa. Ahí estamos entonces hoy con nuestra editorial. Vamos a escucharte y Mm, ahí cualquier cosita te vamos ahí consultando e interactuando un poquito. dale, dale, mirá. En realidad, creo que hay tres cuestiones centrales sobre la última semana política. A mí me gustaría también retomar un poquitito lo que fue la editorial de la semana pasada. Mm, En principio, porque acá hay un personaje o dos personajes del gobierno que nuevamente dejan mucha tela para cortar. Por un lado Caputo, por el otro lado Sturzenegger. Y si tuviésemos que hacer al mejor estilo de 14 toneladas, la premiación al político más, en este caso diríamos más bizarro del gobierno, se estarían peleando por entrar, ¿no? Entre Milei, Caputo, Sturzenegger, Bullrich, estaría muy reñida la batalla, pero yo en este caso creo que Milei y Caputo se llevan el premio. Milei en primer lugar porque ha hecho un esfuerzo enorme desde que asumió hace 6 meses por presentarlo a Caputo como ese mago. La última semana lo ha presentado ya con un concepto bastante llamativo, le ha dicho el rockstar de la economía, de las finanzas, eh, que luego de la aprobación de la ley bases se entendía que un gobierno con ese reforzamiento y el apoyo de parte de la oposición podría haber encursado de nuevo el rumbo económico, pero evidentemente lo único que está haciendo el ministro de Economía es agua por todos lados, porque ya ni siquiera alcanza con el brutal ajuste que están llevando sobre las masas trabajadoras. ¿A qué voy con esto? Luego de la aprobación de la ley bases, al gobierno nacional le han respondido con una suba, que es algo muy preocupante en el marco económico, del dólar libre mm. al 4%. Y una brecha cambiaria que esto realmente habría que hacer como un punto aparte, ¿no? Como un paréntesis, que solamente tiene precedentes a lo que fue el diciembre próximo pasado, es decir, el diciembre del 2023, donde en este caso la brecha cambiaria aumentó o superó el 50%, cerca del 57%. Se suponía que después de la aprobación de la ley base, bueno, los bancos podían llegar a darle un respiro o quizás podrían llegar a acompañar lo que es el ajuste que está llevando adelante el gobierno. Pero acá hay una clara consigna, que es que ningún sector de la burguesía quiere estar afuera de la fiesta del saqueo, ¿no? Quieren perderse el saqueo. Entonces, uno de los principales interrogantes que hay dentro del gobierno es si este proceso de el aumento de la brecha cambiaria y la suba del dólar libre va a terminar impactando en la inflación. Recordemos que la inflación es el caballito de batalla del gobierno, ¿no? Ellos asumen bajo una campaña de vamos a terminar con la inflación. Entonces, si esto evidentemente les puede terminar afectando. Esta semana, por ejemplo, para dar quizás un ejemplo más detallado sobre lo que fue esta brecha cambiaria, el dólar blue llegó a los 1.430 pesos. Sí. Hay, por ejemplo, dólares financieros como el contado con liqui o el dólar MEP que tocaron los 1.428. Ahora, estos son todos datos que objetivos, pero desde Prensa Obrera nosotros vamos marcando sistemáticamente con las distintas
movidas económicas y cambiarias. Ahora, medios oficialistas, como por ejemplo Infobae, quiere calmar un poco las aguas, estaba leyendo ayer, y dice, ojo que el miércoles bajó los dólares financieros de 1.428 a 1.400. No es una gran diferencia que marque que, bueno, estamos quebrando, estamos frenando la brecha cambiaria. Y sobre esto, el riesgo país aumenta arriba de los 1.500 puntos. Entonces acá lo relaciono quizás con lo que planteaba Miguel en la editorial de la semana pasada. El gobierno venía de un choque con el Fondo Monetario Internacional, con un choque me refiero a esto de el fondo exigía una salida rápida al cepo, exigía más devaluación, que se profundicen y aceleren los tarifazos. Y en ese sentido también Miguel mencionaba la cuestión que hay un capital agrario, particularmente con la soja, que se guardó por lo menos 13.000 millones de dólares, que no lo vio el Banco Central, pero es ese mismo capital agrario que ahora se anota junto a la UIA, la Unión Industrial Argentina, para sacar ganancias, es decir, para también ser parte del nefasto RIGI. ¿A qué voy con esto? A lo mismo que planteaba al principio, que ningún sector de la burguesía quiere estar afuera de este saqueo que se quiere consolidar o se va a consolidar con la aprobación de la ley bases. En este sentido, yo marco lo siguiente, hay un gobierno que encamina al país en un cuadro de bancarrota con grandes consecuencias sociales, quizás desconocidas, ignotas, para la sociedad, producto de sus propias contradicciones. Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de estas incertidumbres que tiene el gobierno, Caputo le vuelve a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional, que se suma a la deuda que tiene la Argentina de 41.000 millones de dólares del pago por los intereses, ¿no? El nuevo crédito que le pide ahora es de 10 palos verdes, para hacerlo en una referencia un poco más usual. Y de esta manera, lo que estipula Caputo es que con este nuevo crédito vamos a poder paliar la situación y llevar hasta el año que viene quizás a poder definitivamente levantar el cepo, que, como decía anteriormente, es una de las exigencias que le pone el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Entonces hago referencia a lo siguiente. Acá no se ve lo que planteaba Javier Milei y todo este gobierno liber facho en campaña electoral, de dolarización, de libertad de capitales, de que va a haber una reactivación en B corta, ¿no? Que primero va a haber una caída y después va a haber un aumento en la economía, sino que al contrario hay un ajuste criminal y una licuación de los salarios, despidos, como anteriormente comentaban en la cuestión estatal, y un país categóricamente paralizado producto de toda esta crisis que estoy mencionando. Y contradictoriamente, de nuevo, porque hay algo que ha quedado reflejado en las últimas semanas, después de la aprobación de la ley bases, que es un gobierno que no está para nada encauzado en su rumbo, sino que tiene grandes internas en sus camarillas burguesas, hay un Milei que tiene que tropezar contra el gigante chino para que le renueven los swap, y esta ha sido una de las condiciones, una u otra de las condiciones que el Fondo Monetario le ha puesto al ministro de Economía y al gobierno nacional. Y finalmente esta cuestión, que me parece llamativa, que es la propuesta que hace Caputo, corriendo de manera no soslayada al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, para proponer a las generadoras eléctricas
saldar una deuda que tenía el gobierno del 2022 y 2023 con bonos a largo plazo que solo se pueden cancelar o que solo podrían cancelar el 50% de las obligaciones impagas, eh, con el objetivo claro de mantener el superávit fiscal. Ahora, de nuevo, los distintos sectores de la burguesía se ven encontrados o se ven como demandando una falta de palabra por parte del gobierno nacional, del Ministerio de Economía, porque acá les propone lo siguiente: cancelar parte de la deuda en pesos con un título nuevo, un bono nuevo, que se llama dólar linked, que va a vencer en 2026 y se puede llegar a ajustar al tipo de cambio oficial, ¿no? Del dólar oficial, pero que solamente tiene el valor de la mitad de la moneda o de la mitad de la deuda que debería tener con el gobierno. Entonces las operadoras energéticas le responden al gobierno con una amenaza. Le dicen, bueno, si ahora el ministro de Economía cambia las reglas del juego, nos vamos a tener que ver obligados a recurrir o expresarnos ante la Comisión Nacional de Valores nacional e internacional en Nueva York, que nos va a tener que representar ante esta traba de las inversiones que presenta el ministro de Economía y evidentemente por una orden directa del presidente Milei. Se refleja entonces en esta última semana, dentro de esta propuesta, una nueva problemática para el gobierno nacional, porque evidentemente había una intención de una salida ante una deuda que las operadoras energéticas no la vieron igual, sino que terminan amenazando al ministro de Economía con que, bueno, vamos a ir a Nueva York o vamos a ir a la Comisión Nacional de Valores para que intervenga en esta situación, ¿no? Por último, con esta cuestión económica, me parece interesante otro de los sujetos que llama mucho la atención, que es desconocido en la política, y esto lo digo irónicamente, nacional, se llama Sturzenegger. No sé si le suena. Sí. Lamentablemente sí, ¿no? Sí. No sé, veía un meme en la semana que decía, no estamos preparados para un tercer periodo Sturzenegger, ¿no? 2001, Macri y ahora Milei. Ha asumido como ministro de Regulación y Transformación del Estado y promueve una, ¿cómo es? Una ley para reformas estructurales del Estado, con lo que él llama eh, terminar con las trabas burocráticas que históricamente ha tenido. La ley se llama, y esto creo que le va a hacer mucho enojo a todas las personas que les gusta Spinetta y el rock de los 70, hojarasca. Es decir, no tiene nada que ver con la poesía de la hojarasca, crepitar de la canción del Flaco Spinetta, ¿no? Sí. Capaz que me estoy mandando la parte. Sí, me dice Dani. Bueno. Sino que acá lo único que va a crepitar y lo único que va a seguir crujiendo va a ser la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado, porque es una intención de decir, bueno, vamos a seguir barriendo con todos los ñoquis que están hoy en día dentro del Estado, ¿no? Evidentemente no estamos preparados para una tercera gestión de Sturzenegger, por lo tanto, acá me abre punto a la segunda parte de esta editorial, que es la intervención de la clase trabajadora, ¿no? Bien, y en este sentido, bueno, sí, Nico, sí te escucho. No, y en este sentido es interesante para todos los que están escuchando que puedan acceder a la carta abierta del Partido Obrero presentada en nuestra prensa obrera, donde nosotros luego del 29 Congreso hacemos una caracterización y una lectura de estos 6 meses del gobierno de Milei y cómo deja en claro que se trata de un gobierno profundamente antiobrero, profundamente antinacional, que no basta con decir, sacar una consigna de la patria no se vende y esperar hasta el 2025, sino que hay que enfrentarlo como ha hecho
por ejemplo, el movimiento piquetero desde el día 20 de diciembre, sumándose a distintos sectores del movimiento obrero sindicalizado que ha peleado en contra de los despidos y demás. Ahora, este gobierno, si decimos que es antiobrero, tenemos que dejar en claro que el ejemplo claro, bueno, valga la redundancia, de esta caracterización es: la ley bases habilita. La ley bases como el único triunfo legislativo que ha tenido el gobierno de Milei, ¿no? Habilita la destrucción de las indemnizaciones por despido. Esto se ha hablado mucho en Patagonia Obrera, pero está bueno mencionarlo nuevamente porque aparece dentro de la carta abierta que sacamos como Partido Obrero. Refuerza lo que es el curro de la tercerización laboral, la mano de obra barata, elimina las responsabilidades a las empresas principales, termina con la estabilidad de los trabajadores estatales. Bueno, se ha reflejado en los videos que pasaba recién Patagonia Obrera con las intervenciones en el Garrahan. Cercena, lógicamente, el derecho a la huelga, elimina las multas a las patronales para que puedan seguir contratando en negro, y restituye impuestos contra los trabajadores, pero en ese sentido también exime a los ricos y a los grandes empresarios y habilita la entrega de los recursos estratégicos a los monopolios extranjeros, como en esta cuestión del RIGI, ¿no? En ese sentido, bueno, la clase obrera una, tiene una salida, o tiene que encontrar una salida, un cauce a toda esta crisis, que es continuar enfrentando al gobierno de Milei para que caiga. Es decir, ya no basta con el relato de hace 3 o 6 meses atrás, cuando el gobierno nos decía a los trabajadores hay que hacer un esfuerzo, porque lo que comentaba al principio, esta nueva suba del dólar, el riesgo país que anticipa una devaluación generalizada y que evidentemente hay un default de la deuda que puede llevar al país, pero particularmente a las y los trabajadores, a mayores padecimientos. Bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto y para eso el PO manifiesta las siguientes consignas luego del 29 Congreso que se realizó la semana pasada: preparar la huelga general para derrotar a Milei, derrotar la motosierra de los gobernadores y la represión y la persecución contra las organizaciones populares con la movilización independiente de los trabajadores. Acá tomo lo de la primera nota del Polo Obrero sobre la criminalización sistemática del Polo Obrero, del Partido Obrero, por parte del gobierno nacional, utilizándolo como ese enemigo público número uno de ataque por medio de sus medios de comunicación, que quieren equiparar por ahí a la crisis con, bueno, también tiene que ver con culpa de todos estos piqueteros y piqueteras que se la pasan protestando. En ese sentido me parece muy importante remarcar que finalmente el gobierno va a poder llevar adelante el pacto de mayo inconcluso o adeudado de mayo, ¿no? Cuando lo va a hacer en julio, lo anunciaron el otro día. Y para ese pacto de mayo, que va a ser el 9 de julio, empieza con una vigilia el 8 en Tucumán. Nosotros tenemos que preparar una gran movilización, de hecho la izquierda la está preparando, con la participación de Tucumán, de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, todas las provincias aledañas, para responderle al gobierno de Milei y a la oposición entreguista que garantiza la gobernabilidad, como por ejemplo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora, que confirmó su presencia, que va a estar en este pacto de mayo. Le tenemos que demostrar que, bueno, que evidentemente la única salida acá es derrotar la motosierra de esos gobernadores y enfrentar el ajuste de Milei con las y los trabajadores organizados en la calle. Bien, Nico, muy completa la editorial, se comprende, ¿no?
esta relación que hacíamos de un poco de la editorial anterior, de Miguel, y con lo que viene sucediendo, ¿no?, en estos días. Bueno, vos hablabas del Congreso del Partido Obrero, un poco también, ¿cuáles son partes de resoluciones frente, más allá de las consignas, ¿no?, políticas que existen, las acciones prácticas que plantea el Partido Obrero a la población o a los trabajadores frente a este ajuste brutal que está en marcha, ¿no?, que ya un poco, gracias a la oposición, que de oposición no tiene nada, pero que le jugó a favor a Milei para que se apruebe la ley de bases, ¿no?, y que hoy tengamos que estar en medio de estas discusiones donde ellos negocian para sí mismos, ¿no?, y los trabajadores siguen perdiendo. No sé si se Sí, entendió. totalmente. Lo siguiente, es decir, que le queda a la clase obrera es continuar con este curso de organización que propone el Partido Obrero. Yo creo que sí, lo que el Congreso del PO, las y los militantes han discutido esos días en el Congreso, fue que en medio de un ataque constante que quizás tiene referencia a la devaluación del 89 del gobierno de Alfonsín, que también había un ataque sistemático hacia la dirección del Partido Obrero. De hecho, ese año se mete en cana toda la cúpula al Comité Central del PO. El día de hoy, o en este contexto, este gobierno nacional se enmarca en un ataque hacia la clase trabajadora en el marco internacional también. Y eso es una de las cuestiones que el Congreso del PO ha discutido y ha desarrollado muy bien. Porque siempre intentó mantener Milei. Vieron que Milei se quiere referenciar como el único vocero liberal a nivel internacional. Él cree que su presencia en Europa ha condicionado las elecciones en la Unión Europea y demás. En ese lineamiento internacional que mantiene Milei, alinea a todo el Estado argentino, obviamente, en el bando imperialista de la OTAN, dentro de esta guerra con Irán, y también en el bando del sionismo en Medio Oriente, apoyando obviamente la masacre y el genocidio del pueblo palestino. Es decir, hay un gobierno que no solo enmarca un ajuste y una crecida de la pobreza y de la indigencia en su país, sino que también nos enmarca dentro del bando imperialista, criminal, de la OTAN y del sionismo en el marco internacional. Son discusiones que ha desarrollado el Congreso, y como un tercer punto que me parece muy interesante también discutir, más allá de la criminalización de la protesta social, en la cual el movimiento piquetero con el pueblo obrero a la cabeza juegan un rol preponderante, es la cuestión de el cauce que deben encontrar las y los estudiantes dentro de un año que han dado una enorme lucha por la defensa de la educación pública y de las universidades públicas, ¿no? Con esa movilización multitudinaria del 23 de abril. Entonces, a las y los estudiantes universitarios y secundarios que escuchan Patagonia Obrera, les recomiendo que lean una nota muy interesante sobre qué salida propone la UJS y todos los estudiantes del PO a continuar peleando por el presupuesto universitario y por una educación de calidad pública, laica y gratuita. Es decir, grandes debates se han desarrollado que nos dejan abierta una tarea de organización y pelea en los próximos meses, con el fin claro de que la huelga general sea la herramienta que utilicemos los y las trabajadoras y trabajadores para derrotar el gobierno de Milei. Así es, Nico. Bueno, agradecerte esta editorial tan completa como le digo acá en el piso a Miguel cada sábado, ¿no? Las editoriales nos dejan ahí
siempre pensando, reflexionando un montón. Estoy investigando, ya después lo voy a compartir, hay un índice de desigualdad, ¿no? Porque esto que vos planteás tiene que ver todo con cómo se va profundizando la desigualdad en los sectores de la población, ¿no? Este índice de desigualdad, que es un índice, es un dato duro, pero que expresa tantas realidades, que es el índice Gini, que era un sociólogo que se encargaba de estudios estadísticos de la sociedad, y se publicó esta semana el índice Gini, que sigue creciendo 8 veces más que el año pasado. Entonces esto como se está expresando estadísticamente, que nosotros lo vemos en las calles, en nuestros lugares de laburo, de estudio, y que bueno, y que es la realidad económica y social que vivimos todos. Así que bueno, agradecerte tus reflexiones. Ahí seguramente después va a salir ahí un videíto para poder reescucharlo y repensarlo en la semana. Gracias, Nico. Gracias a ustedes, Mari y Gaby, y a todo el equipo de ahí de Patagonia Obrera. Un saludo muy grande y un abrazo de verdad. Bueno, un abrazo. Abrazos ahí a la familia también. Ahora sí nos vamos a un corte musical así súper.